Llegó el gran final, habitantes de la Commonwealth. Saint Seiya finaliza su tercera temporada con este episodio número 12, y acá tienen el resumen y crítica personal, así que pónganse cómodos que ya empieza. Yo soy Diego Expendable y bienvenidos a The Commonwealth. Episodio 12 de la temporada 3, llamado Para salvar a Athena. Final de temporada. El episodio empieza con Saga muy sorprendido al ver que Seiya sigue de pie e intenta llegar a la estatua de Athena, por lo que este decide acabar con él de una vez por todas. Pero para su sorpresa, Ikki seguía con vida y se para frente a él extendiendo los brazos y protegiendo a Seiya. Este, a través del cosmos, le pide a Seiya que siga avanzando, ya que él va a detener a Saga, aún al costo de su vida. Y este último se enoja y le arroja la explosión de galaxias, mientras el Fénix se despide de Seiya y de sus hermanos de bronce, creando así una explosión tan grande que lo sintieron todos en el santuario. Y en ese momento, Habu y los demás llegan con Athena y ven que de la nada aparece Nike y se convierte en el báculo de Saori, parándose atrás de ella. Solo que al ver que Athena está al borde de la muerte, este empieza a caer lentamente, pero Habu corre hacia él y lo ataja con mucha dificultad, ya que el báculo solo puede ser tocado por un dios, pero Habu no piensa dejarlo caer. Entonces llegan sus amigos de bronce para ayudarlo, al mismo tiempo que Saga festeja la muerte de ambos, hasta que se da cuenta de que el único que murió fue Ikki, y que Seiya sigue con vida a duras penas. Seiya se da cuenta de que Ikki dio su vida por él, y piensa en todo el sacrificio que hicieron sus amigos, y asegura de que mientras la llama de su vida no se extinga, va a alcanzar el escudo de Athena. En tanto Saga ve que este trata de ponerse de pie, y dice que lo va a matar. Y de nuevo vemos a Habu y a los demás sosteniendo el báculo de Athena, cuando de repente llegan los otros santos de plata, y entre todos logran levantarlo, por lo que Habu dice con mucha convicción de que juntos pueden lograr lo imposible, y le grita a Seiya que le entrega todo su poder y su vida para que siga avanzando. El resto de sus amigos, incluyendo todo aquel que se encuentra en el santuario, comienzan a hacer lo mismo. En tanto Mu nota que el corazón de todos en el santuario late como uno solo, y que esto es a lo que alguna vez se refirió el maestro Doko. Hasta la propia Athena le habla a Seiya diciendo que es la última esperanza del mundo. Incluso sus amigos que están al borde de la muerte llegan a entregarle su poder. Y finalmente Seiya se levanta, y no solo eso, sino que hace arder su cosmos alcanzando el séptimo sentido y mostrando unas impresionantes alas de Pegaso, a lo que Géminis se sorprende al ver el inmenso poder que tiene, pero dice que ni con eso es rival para él, y prepara su máximo ataque otra vez. Seiya abre los ojos y le dice a Saga de que sus amigos le dieron todo su poder y que este va a ser su fin. Entonces Saga le lanza su explosión de galaxias y Seiya le lanza su máximo ataque, el cometa de Pegaso, impactando de lleno contra el caballero de Géminis y dejándolo muy golpeado en el suelo. Solo que Seiya también cae al piso sabiendo que derrotó a Saga de Géminis, o eso cree, el hombre que asesinó al patriarca original y estuvo a punto de acabar con la vida de Athena. Sus amigos notan que el reloj está a punto de apagarse y le gritan que se apure. Entonces se levanta diciendo que no puede morir o rendirse hasta que no llegue al escudo para salvar a Saori y se va. Pero Saga reacciona y se levanta furiosa al ver que Seiya se fue a buscar el escudo de Athena y se dirige hacia donde está, pero su lado bueno vuelve a manifestarse preguntándole quién es él realmente. Le pregunta si es bueno o malo, si es un dios o si es un demonio. Y Saga le dice de que deje de molestarlo y se va corriendo mientras se queja de que hace 20 años que lo vive molestando y que si no fuera por sus intervenciones él ya habría conquistado la tierra, pero el Saga bueno le dice que se detenga, que pida perdón y que pague por todo lo malo que hizo, y este le responde de que él es el único que podría salvar esta tierra, y ahí llega a la estatua de Athena y ve que Seiya está a punto de alcanzarla, y corre para detenerlo y matarlo de una vez por todas, pero al mismo tiempo que se apaga el último fuego, Seiya logra tomar el escudo de Athena y lo apunta hacia ella e impactando con Saga. Esto hace que el báculo de Saori se encienda y que la flecha dorada de su pecho desaparezca por completo, logrando despertar de su largo sueño, al mismo tiempo que Saga cae al suelo por el escudo y el espíritu maligno que lo poseía se fuma al cielo, y Seiya lo ve todo, dándose cuenta que Saga volvió a ser el ser pacífico que conoció al principio, y cae desmayado junto a él. Finalmente Athena se levanta y se manifiesta como Athena frente a todos en el santuario, que explotan de felicidad al verla. Mu se acerca para presentarse junto al resto de los caballeros dorados y prometen estar a su servicio de ahora en adelante, y todos los ahí presentes se arrodillan ante ella jurando lo mismo que el resto. Pero en medio de la oscuridad aparece Saga y los 5 caballeros dorados se paran enfrente de Athena dispuestos a enfrentarlo, pero ella decide hacerlo sola. Saga le confiesa de que hace 20 años intentó asesinarla y se arrodilla ante ella, diciendo de que fue ahí para pedirle perdón, y con una leve sonrisa, Saga se perfora el corazón, y Saori corre hacia él y le pregunta por qué lo hizo, y él le responde que sabe que con eso no expía todas las cosas malas que hizo, pero que en realidad él siempre quiso servir a la justicia, y Saori le responde que cree que su verdadero yo era bueno realmente. Entonces Saga se lo agradece y muere. Sus antiguos compañeros y amigos se acercan
recuerdan y ven que se murió en paz gracias a que el amor de Athena lo liberó. Y entre Mu y el resto deducen que todos tenemos un lado bueno y un lado malo, pero que en el caso de Saga, esos dos eran muy fuertes, y que seguramente él haya sido quien más sufrió en toda esta batalla. Y Saori lo toca deseando que descanse en paz, afirmando que mantuvo su orgullo de caballero dorado hasta el final, por lo que se pone de pie y les dice a todos que pronto se vienen las batallas contra los dioses, y jura que los va a guiar hacia la victoria por el bien de la tierra, pero cambia la mirada al ver las 12 casas, a lo que Mu se acerca para decirle que nota que se preocupa por Seiya y los demás, y le dice que se vaya. Entonces Saori se va corriendo. Tatsumi le pregunta hacia dónde va, y Mu le dice que la deje tranquila, ya que recién acaba de volver a la vida y que pronto le espera un combate inimaginable, pero que ahora la deje ser una chica normal. Mientras Saori corre por las 12 casas y recuerda varios momentos que vivió al lado de Seiya, hasta que llega a la estatua de Athena, y al ver que Seiya no está se pone a llorar, pero Seiya la sorprende junto a sus amigos y le dice que al final cumplió con su promesa de salvarla, y le da la bienvenida de vuelta, y Saori sonríe y corre hacia los brazos de Seiya. Y así termina este último episodio de la temporada 3 de Saint Seiya Knights of the Zodiac, Battle for Sanctuary. Pero esperen, todavía falta la escena post-crédito, en donde vemos una fuerte tormenta en la cascada de Rosan, y Shunrei se acerca al maestro Doko para decirle que esta tormenta es algo fuera de lo común, y este le responde que así es, y que una nueva batalla se aproxima, ya que Poseidón acaba de despertar, finalizando así con el episodio. Bueno, habitantes de la Commonwealth, Saint Seiya Knights of the Zodiac ha llegado a su fin. ¿Acaso será el final definitivo? El tiempo lo dirá, pero antes de decirles lo que pienso sobre eso, vamos por partes. Pero primero pueden dejar un like en el video y suscribirse al canal, ya que eso es algo digno de un santo de Athena, a menos que sean como los patrulleros de los Power Rangers. Tengo que decir que la escena de Ikki protegiendo a Seiya me pareció espectacular. El aura de fuego y el cabello de Ikki moviéndose es algo que no se ve todos los días en esta serie. La explosión de galaxias vista de otra forma también fue algo interesante de ver, aunque me es un poco raro que agache la cabeza hacia adelante en vez de quedarse recto. Es como que arroja la bola de energía y agacha la cabeza para que no le pegue. No le veo mucho sentido, pero se lo dejamos pasar. La escena de Habu y los demás sosteniendo el báculo también me pareció una gran escena. Quizás no pasaba nada si lo dejaban caer, pero creo que es algo simbólico el por qué lo quieren levantar a toda costa. La forma en que lo logran todos juntos, al igual que cuando le pasan su energía a Seiya, es algo muy parecido a lo que vimos en Saint Seiya Omega en la batalla con Palas. Qué bueno que lo pusieron acá también. Este Habu quedó como un héroe en esta serie. La escena del cometa de Pegaso también es otra escena espectacular, ya que tiene una animación increíble y unos colores muy copados. Los movimientos de Seiya cuando recarga su cosmos y arroja su ataque es una locura total, lo hicieron muy bien. El rostro de desesperación de Saga es mortal. Lo que sí tengo para quejarme un poco es que en este último episodio pudimos escuchar la famosa canción de la serie clásica en versión más lenta. Yo digo, ¿no? Podrían haber colocado el Pegasus Fantasy de la misma manera que lo hicieron en Sentia Yo, episodio 7, cuando Seiya le arroja el cometa de Pegaso. Creo que es una de las mejores escenas más power que vi en toda mi vida de Saint Seiya. Fue algo espectacular, y ya que tenían los derechos para poder usar esa canción, en vez de recrear esa escena otra vez y volarnos la cabeza de emoción, la pusieron cuando Seiya estaba en el piso. Creo que ahí se equivocaron. Igual fuera de lo que yo hubiese querido que pase, no voy a negar que me emocioné al escuchar esa canción, porque después de 6 años y 36 episodios, finalmente tenemos una melodía de la serie original. Después, cuando se manifiesta el lado bueno de Saga y le dice que se detenga y que ya es hora de pagar por todo lo que hizo, también me parece que es una gran escena, porque en el anime clásico no lo vimos, y acá pudimos ver otra vez al Saga bueno manifestándose en el medio del quilombo y dándole el tiempo suficiente a Seiya para que llegue al escudo de Athena. También vemos como este Saga malvado se siente frustrado y hasta decepcionado de su lado bueno, que según él, no entiende que él es el único que podría salvar este mundo del ataque de los dioses malignos, que por un lado tiene razón, no tengo duda alguna que Saga podría hacerle frente a cualquiera de todos ellos. Pero bueno, con respecto a la escena estuvo muy buena. Algo negativo con respecto a los dorados es que en ciertos momentos tienen las armaduras hechas pomada y de un momento para otro aparecen súper limpias, brillantes y encima con la capa, como si Tatsumi los hubiera agarrado con una manguera de agua para que estén más presentables. Miren esta escena de Muy Aldebarán. Acá es justo cuando Seiya está por alcanzar el escudo, y acá es momentos más adelante cuando se presentan ante Athena. Es imposible que las hayan arreglado tan rápido y que se hayan bañado o quitado los golpes que tenían, y después a Saga lo dejan con la armadura toda crota. No me parece, creo que eso no estuvo muy bien. Siguiendo con lo bueno, la escena de Seiya llegando al escudo fue algo muy emocionante. Emocionante y nuevo, porque es algo que ya vimos en el pasado en el anime clásico, con el agregado de que con el poder del escudo le logra quitar el espíritu maligno y Seiya sonríe al ver que Saga volvió a ser bueno como antes. Eso estuvo más que bien y de verdad fue muy emocionante. La escena que todos se arrodillan ante Athena es un espectáculo.
Siempre y cuando nos olvidemos de los protagonistas, ¿verdad? Porque fuera de joda, todo muy lindo, pero los pibes que realmente dieron todo por Athena están allá arriba todos golpeados. Saori lo primero que tenía que haber hecho es ir a buscar a Seiya, o mínimamente pedirle a Mude que la teletransporte hacia donde está. Pero bueno, como sucedieron las cosas, dio pie a esta gran escena, la muerte de Saga, que acá en esta adaptación lo hace frente a todos y en plena luz del día. A ver, la escena tiene cosas buenas y cosas malas. Vamos a empezar con lo bueno. La escena tiene una animación muy buena. La música está más o menos bien, que ya voy a profundizar en eso en la parte de lo malo. Fue épico ver el rostro de terror de Mu al ver cómo el fantasma de Géminis se asomaba por la puerta, y que resultó ser Saga en su lado bueno. Que por cierto, qué gran escena la verdad. Cómo estaba todo tan feliz y colorido, y de repente cambia la música y se pone todo tenebroso. Mortal. Me gustó mucho también la determinación de los caballeros dorados al plantarle cara cuando este desapareció, y también la valentía de Saori al pararse frente a él. Todo el diálogo que tuvieron es bastante parecido a lo que sucedió en Sentia Joy en el manga, y la escena de la sangre hizo que ese momento se sienta mucho más trágico y real. Lo que me encantó fue que en esta adaptación, Saori le llegó a decir que creía en él antes de morir, cosas que no pasó en el manga y anime clásico o mismo en Sentia Joy. Este Saga murió feliz y eso me deja muy conforme. Después también me gustó ver cómo Athena le dedicó unas palabras para que descanse en paz. Y acá en esta versión, el resto de los dorados comienzan a ver por todo lo que padeció Saga. Y no solo Mu como en el manga y Sentia Joy. Está bueno porque todos aportan algo y sacan sus conclusiones. Pero ahora sí, pasemos a lo malo de esta escena. Como dije anteriormente, me parece una injusticia enorme que Saga muera con la armadura tan estropeada y sin brillo, mientras que Mu y Aldebarán están como nuevos. No tiene sentido. Cuando Saga muere en Sentia Joy, estaba súper brillante y tenía toda la elegancia. Acá parece que lo atropelló un colectivo antes de llegar con Athena, y no me gustó nada eso. Otro punto es la música. Como dije anteriormente en lo bueno, la música no está mal. No es fea música, pero siendo que es el momento más importante de toda la serie, el momento más épico y triste a la vez, podrían haberse esforzado un poco más. Siendo un poco más técnico, podrían haber puesto la melodía que pusieron en el episodio 7, minuto 11, 45 segundos. Esa melodía fue lo suficientemente emotiva como para transmitir algo, y creo que en la escena de Shaun y Yune contra Afrodita, realmente no pasó nada importante. Podrían haber utilizado esa melodía en la muerte de Saga. Realmente hubiese quedado mucho mejor y también hubiese transmitido más sentimiento. Pero pasando lo más doloroso de todo, es que Athena lo dejó caer de lleno al suelo. Entiendo que lo que sucedió no es algo que Saori ve todos los días y que uno puede llegar a entrar en shock sin poder mover un pelo. Pero viendo que en 2 animes Saga muere en el pecho de Athena, me parece un poco frío que en esta adaptación lo dejen caer de jeta al piso. Y antes de continuar con el resto del episodio, yo al igual que todos ustedes, sabía que la muerte iba a suceder. Pero como es otra versión y adaptación, tenía la pequeña esperanza de que Athena lo perdone y quede vivo. Porque al fin y al cabo, la parte maligna se fue para siempre, y Seiya fue testigo de eso. Además, estamos hablando del caballero dorado más poderoso de todos, por lo que sería de gran ayuda en la batalla contra los dioses. Mismo como patriarca podría funcionar, ya que nadie conoce ese trabajo mejor que Saga. Él podría haber intentado quitarse la vida y que Saori lo detenga a tiempo y le diga te perdono, no detecto ningún mal en vos, sigamos avanzando. Y listo, pero tristemente no pasó y pasó lo que siempre pasa. Saga termina muriendo, pero el legado que deja, bueno, al igual que el desastre que hizo, van a quedar en la historia. Así que descansa en paz, Saga, te lo mereces. Ahora sí, pasando al momento en que Saori corre hacia Seiya y al resto de sus amigos, me pareció un gesto muy sentimental que recuerde ciertos momentos con Seiya, incluyendo el abrazo que se dieron al final de la batalla con Vandergrad. Se nota que en esta adaptación eligieron el camino del amor, porque claramente ambos están enamorados uno del otro, y me parece perfecto. En Omega fueron por ese camino y nos dieron un gran final, y acá siguen por ese camino, porque claramente fue corriendo hacia los brazos de Seiya, de eso no hay duda. Y la escena post créditos, la verdad que no me lo esperaba. Pensé que terminaba como siempre y ya, ni siquiera moví el mouse para ver si faltaba algo más. Y a pesar que duró unos segundos, alcanzó para saber que se viene la saga de Poseidón. Así que si me lo preguntan a mí si va a continuar, yo digo que sí. Esta serie ya estuvo en lo más bajo de lo más bajo durante 6 años. Desde antes que se estrene esta serie, la gente le tiró todo el hate a más no poder. Incluso cuando salieron los primeros 6 episodios, pedían a gritos que la cancelen. Pero la serie, al igual que Seiya, siempre se levantó y siguió adelante. Y después de esta excelente temporada y adaptación, va a volver con más fuerzas. Solo es cuestión de tiempo para que suceda. Así que no pierdan las esperanzas. Y si tengo que dar un puntaje al episodio y final, le doy un 10 de 10. Sé que tiene puntos cuestionables, y los dije. Pero es más lo bueno que lo malo. Fue mucho más lo que lo disfruté que lo que renegué con ciertos puntos. Obviamente nada es perfecto, y todo se basa en gustos de cada uno. A mí me gustó,
pero si yo hubiese estado detrás de la serie, habría hecho algunos cambios como los que le mencioné anteriormente. Pero les aseguro que este final me dejó más que conforme, y de alguna forma me teletransportó al pasado cuando miraba la serie en la tele del comedor de mi casa, en esas épocas de escuela cuando contaba los minutos para volver a casa y mirar otro episodio para ver si Seiya finalmente lograba salvar a Saori o no. Y a pesar que vi las escenas del anime clásico y sentía yo, aún sabiendo lo que iba a pasar, el momento de Seiya tratando de llegar a tocar el escudo fue un momento muy emocionante, entre otros tantos. Así que no me queda más que agradecer a esta serie por haberme hecho tan feliz y darme un buen entretenimiento durante 6 años. Dudo que sea el final definitivo, porque estoy seguro que va a seguir, pero en el caso que no llegue a pasar, muchas gracias por todo, Senseiya. Y bueno, chicos y chicas de la Commonwealth, también les agradezco a ustedes por haber estado del otro lado mirando mis videos, como también los directos por cada episodio que salía. La pasamos bien. De todas formas, los domingos a la noche voy a seguir haciendo directos para hablar de noticias del mundo del espectáculo y hablar de todo un poco. Y seguro van a venir algunos videos de Senseiya y algún que otro directo especial para hablar de la serie. Pero para que esto suceda, tienen que suscribirse al canal, así YouTube les avisa cada vez que subo algún video. Y también pueden ayudar poniendo un like al video, comentando abajo, compartiendo el video y siguiendo las redes sociales que ven en pantalla. Pero por sobre todo, comentándome abajo en los comentarios qué les pareció este épico final. ¿Estuvo a la altura? ¿Lo superó? ¿Fue un desastre? ¿Regular? Lo que sea. Los leo a todos y les respondo como siempre. Así que los espero ahí y nos vemos en los directos. The Commonwealth corta la transmisión.